Vos mencionabas con respecto a qué pasaba con los grupos sociales que... Claro, por ejemplo, algunos grupos indios que no estaban de acuerdo con algunos ideales, Y se ¿formaban impone. parte de la nación igualmente? Sí, sí, Gaspar, se impone la nación y se impone el Estado, pero esto se puede ver tanto en las poblaciones nativas como se puede ver en poblaciones no nativas. Fíjese, por ejemplo, el caso de España con los catalanes. Vuelvo a repetir, los estados y las naciones es una invención, ¿sí? Y los territorios, los estados nacionales territoriales son una invención. Es un recorte que se hace, que se impone, sin ninguna duda. ¿Sí? A ver, nosotros si por ejemplo, bueno, un caso muy particular, los vascos, ¿no? De un lado y del otro de los Pirineos. Los vascos del lado de España y los que están del lado de Francia. Son vascos, no se sienten ni españoles ni franceses, ¿sí? Son vascos, por ejemplo, pero se impuso de un lado un Estado territorial nacional, España, y se puso del otro lado un territorio nacional territorial que es Francia. Y los vascos quedaron ahí, de un lado y del otro. ¿Se comprende? Una de las Profe. características del Estado es que no solo posee los medios ideológicos para controlar la población, sino también tiene los medios coercitivos. Claro. O sea, si no lo hacen de una forma ideológica, lo hacen de la otra. Claro, tal cual. Bueno, eso es justamente lo que plantea Ola, que lo vamos a ver ahí en un ratito. Muy bien, Florencia, tiene que ver con esos mecanismos que despliega esos estados, ¿no? Esos estados nacionales. Bueno, decíamos, ¿no? Esta es la etapa de la creación, de la creación, digamos, de símbolos patrios y demás, que hace ese conglomerado, ¿sí? Luego hay una segunda etapa que tiene que ver con una literatura nacional, ¿sí? No sé, el caso de Sarmiento, el caso de Bilbao para Chile, ¿no? Que va entre 1830 y 1860. Y finalmente, lo que los autores mencionan en la construcción de la nacionalidad o de la nación latinoamericana es la que llaman etapa monumental. Se llama así porque es la etapa de los monumentos, ¿no? Cuando nos meten por los ojos los próceres, los nombres de las calles, de las estatuas, los grandes ferrocarriles y las estaciones o las líneas de trenes con esos nombres. Esto pasa en toda América Latina, no solamente en Argentina, digo, como ¿no? Lugar que conocemos, ¿no? Bueno, bien, esto con respecto a esta introducción que querías darle. Vamos con el texto de Oslak, ¿sí? Que está vinculado con esto, obviamente. Bueno, está claro que para Oslak intenta identificar, digamos, el momento en que nace los estados nacionales en América Latina, ¿no? Entonces, si bien el punto de partida es la revolución y la independencia, si bien a partir de ahí comienza a gestarse los estados, no podemos llamar estados nacionales, ¿sí? A esos estados, son un conjunto de instituciones, ¿perfecto? Pero una cosa es hablar de un estado y otra cosa es hablar de un estado nacional, ¿bien? Entonces acá un poco, la primera pregunta que habíamos planteado, creo que la tengo por aquí. Estas preguntas sirven como guía para desmenuzar los textos, ¿sí? No es que lo tienen que presentar ni nada. ¿Por qué no podemos definirlo como estados nacionales a los estados que emergen inmediatamente después de la independencia? ¿Sí? ¿Por qué no son estados nacionales los que nacen? Aquí estaba Gustavo, creo, ¿no? No sé, Gustavo, si querés leer, comentar algo que encontraste en el texto. Yo de paso pongo esta placa, capaz que te sirve o capaz que tiene algo diferente, ¿no? Claro. Eh, Ahí, bueno, mencionaba, y está muy bueno es la expresión que utiliza, ¿no? Para entenderlo, o sea, la estatidad, Sí. ¿no? Porque para que haya un Estado nacional, tiene que tener ese sentido de ser Estado, ¿no? De que tenga algo estable, ¿no? Algo estático. Refiriéndose, si uno piensa un Estado, por ejemplo, en 1820, la anarquía en 1820, claramente no condice esta expresión, o sea, no encajaría esta expresión de estatidad. Y entonces menciona que, bueno, que tiene que tener varias características, ¿no? O propiedades. Por lo menos menciona ahí el texto 4, Bien. ¿no? Sí. O sea, la capacidad de externalizar su poder, por ejemplo,
obteniendo un reconocimiento, una unidad soberana, ¿no? Claro, Osla lo que dice ahí con lo que mencionás que está muy bien, dice, bueno, acá los estados nacionales, estos nuevos estados que no son estados nacionales, están más preocupados por uno de esos atributos, ¿no? Que es el reconocimiento externo, porque la mayoría de los nuevos países y esos estados que no eran nacionales, pero que bueno, eran los nuevos estados, tienen el reconocimiento de Gran Bretaña, ¿no? Principal potencia y demás, pero con eso solo no alcanzaba, ¿no? Claro, tenía que haber un sistema de relaciones interestatales, o sea, tenía que haber ese reconocimiento, o sea, institucionalizar esa autoridad, Claro, ¿no? A través de toda la nación. claro, Después, por ejemplo, un poder que garantice ese monopolio, ¿no? Sobre los medios organizados de coerción. claro. Otra es la capacidad de diferenciar ese control también, ¿no es cierto? Definiendo diferentes instituciones públicas, ¿no? Que esas instituciones sean reconocidas también por su legitimidad. Perfecto, muy bien. Y por último, así haciendo una síntesis, ¿no? Sí, Lo sí, que hoy sí. se habló acerca de los símbolos, ¿no? Que tiene que haber una capacidad de internalizar esa identidad colectiva. Por ejemplo, el año pasado habíamos visto, a pesar de la anarquía en 1820, todos los ida y vuelta, las diferentes formas de gobiernos o de ideas de gobiernos, ¿no? Juntas, directorio, triunvirato, bueno, pero lo que sí había una identidad nacional. No sabía qué era, no se sabía qué era, si era Argentina, si era Claro, Río de la Plata, pero en sí, en todas las provincias, había un común denominador que los unía. claro. Había una unión de todas. Ese sentimiento, un sentimiento cultural e ideológico, es el que conforma una nación, ¿no? Claro. Entonces, bueno, eso es, o sea, para que se forme un Estado-nación tiene que tener esos 4 componentes. Bueno, después, bueno, menciona el texto hablando acerca de el tema de lo económico, ¿no? Cuando Claro, acá ya, un poco eso, ¿no? Por un lado, lo que dice Osla, que bien lo planteaba vos, los movimientos que salieron desde 1810 y demás fueron movimientos que fueron municipales, fueron de carácter muy reducido. A ver, el Cabildo Abierto es de Buenos Aires, no es de todo el Río de la Plata, de hecho, muchos no reconocieron a la primera junta y así pasa en cualquiera de las latitudes latinoamericanas, ¿no? Después, algo que vos mencionaste, que tiene que ver con que son muy pocas las instituciones, ¿sí? No logra una extensión. Es decir, si por ejemplo, se tiene que formar un Estado nacional, tiene que formarse o concretarse una nación, necesita instituciones. Ejemplo, la escuela. ¿No? La escuela en su creación tenía que ver justamente con la de formar al ser argentino, ¿no? O al ser uruguayo, o al chileno, ¿no? O al mexicano y demás. Lo otro tiene que ver y mencionaste lo de la anarquía, tiene que ver con los enfrentamientos regionales, ¿no? Esto también muestra de que no hay un Estado-nación, porque no hay una autoridad que se imponga sobre el resto, ¿se comprende? Y hay una fragmentación muy importante de estos enfrentamientos post-independencia, ¿no? Y luego esto que mencionaste vos, muy bien, ¿no? Bueno, que solo buscaban asegurarse como Estado-nación con ese único atributo que era el reconocimiento externo, ¿no? Sin, Hago una acotación. sí, De hecho, por ejemplo, en el texto menciona a todos los atributos del Estado y que dice que estos atributos no van a definir a cualquier tipo de Estado, sino más bien a los Estados nacionales. claro, claro. Por eso no llega a ser un Estado nacional. No son Estados Y con respecto, nacionales. ¿Sí? claro, y con respecto a las actividades económicas, hace hincapié sobre el capitalismo, ¿no? Como este efecto, digamos, por lo que yo entendí, este efecto dominó que surge acá en la América Latina con respecto a la revolución industrial. Está muy bien lo que planteaste, José. De hecho, la mirada que tiene el autor es una mirada marxista y es una mirada económica. Él explica la consolidación de los estados nacionales a partir de la economía, que ahora en una de las preguntas lo vamos a Claro. ver, ¿no? Bien, Okay.
Pasamos a la segunda, si le parece, ¿no? ¿A qué se debió el fracaso de la consolidación de los estados nacionales? Que está vinculado con la primera, obviamente. Ahí estaba Mayra, si no me equivoco, no sé si estará Hola, Mayra. profe. Muy bien, Sí, acá estoy. porque no los veo a ustedes. Yo veo la placa. Sí. Sí. ¿La escuchamos? Sí, sí. Ah, bueno, yo la armé, ¿la puedo leer? Sí, Es igual más o menos lo que dijo los compañeros y que estaba comentando usted. Puse, según Oxlack, el fracaso para la consolidación de los nuevos estados abarcó varios factores. La expansión territorial en sí generaba que el poder se disipara. La época colonial solo había dejado como herencia algunas escasas y primitivas instituciones administrativas cuya autoridad solo alcanzaba de un carácter municipal, con las cuales no se logró una estructuración estatal. Los intentos por sustituir este poder colonial por un nuevo dominio no fueron del todo exitosos, ya que algunas facciones tenían intereses opuestos y se ocasionaban enfrentamientos regionales y guerras civiles, que luego da lugar al surgimiento de los caudillos. Claro, esto que está acá, ¿no? Tendencia secesionista, estas ideas de separarse. Claro. ¿Sí? Y por último, al perder la dependencia española, se pierde una estabilidad económica que daban estos circuitos coloniales y que no se pudieron reemplazar de inmediato. Perfecto. Entonces, todos esos... Perfecto. Hasta ahí. Muy bien, ¿no? Está muy bien. Por un lado, la falta de integración territorial por las grandes distancias y los medios de comunicación y de transporte del momento y demás. Tengamos en cuenta que después lo vamos a ver, pero en los casos, según el autor, en los casos donde los territorios no eran tan extensos como Chile, por ejemplo, o como Costa Rica, capaz que los estados Costa Rica nacionales... dice que fue menos, se consolidaron mucho más rápido. Claro, tal cual, ¿no? Y en estos, los motivos de fracaso fueron estos que mencionaste muy bien vos, ¿no? Esa falta de integración, que al mismo tiempo, esa falta de integración lleva a los circuitos económicos, lo que mencionaste vos, esa precariedad que no se puede desarrollar una nueva economía, ¿sí? Y estos intentos separatistas que van a haber, esos son los motivos de fracaso, digamos, de por qué hasta 1860, en algunos casos, no se pudo consolidar estados nacionales, ¿sí? Un estado de tipo nacional. Bien, muy bien, vamos muy bien. La tercera decía de qué dependió la conformación de los estados nacionales. Ahora nos metemos, bueno, entonces, ¿de qué dependió? Ya sabemos cuáles fueron los que no podemos llamar estados nacionales a los estados que surgieron inmediatamente después de la independencia. Así que todo llevó más tiempo. Recién Mayra nos comentó muy bien por qué fracasó esos primeros intentos de consolidación. Ahora la pregunta es, bueno, ¿de qué depende la conformación de los estados nacionales entonces? Y acá Jeremías, que no sé si estará porque no veo a nadie aquí. Sí. Perfecto. Sí, estoy acá, profe. Muy bien. Jeremías, ¿querés comentar lo que pudiste ver? Bueno, yo no sé, por lo menos en particular encontré tres factores, que es la economía, la nación, esa conciencia de pertenecer a un pueblo, a una comunidad, y también el sistema de dominación. Con la economía quiero decir que esa articulación de los intereses rurales y de los intereses urbanos que generaron en la economía una economía más integrada y más compleja, por así decirlo. También se tiene que ver el caso de los sistemas de denominación. Se sabe, ¿no? En el caso de Argentina, esto es el tema de cómo llevar adelante luego de que pasó, luego de ser una colonia, si era un modelo más centralista, un modelo más federal. Entonces creo que eso también tiene que ver mucho con con lo que hace depender a que sea un Estado nacional. Es decir, yo por lo menos encontré esos tres factores: la economía, la nación. El autor es como más concreto y más práctico en este sentido. Sí, Jeremías, me parece muy, muy buena la lectura del análisis. Pero si uno tiene que resumir y ir un poco al grano, bueno, che, ¿de qué depende el Estado? Lo que dice Ola es la formación de los Estados nacionales depende de los intereses de los dos sectores poderosos económicamente hablando. ¿Sí? Los comerciantes, la burguesía urbana y los terratenientes rurales. Entonces la pregunta sería, bueno, ¿pero por qué? No entiendo. ¿Qué tienen que ver estos tipos poderosos con la formación de un Estado nacional? Bueno, ¿cuáles son los intereses? Los intereses son económicos. ¿Sí? En un país devastado por la guerra,
se quiere reactivar la economía, sobre todo los sectores más pudientes. No se puede. Entonces, ¿qué es lo que puede reactivar la economía? Para reactivar la economía hay que poner un orden. Entonces, cuando los terratenientes y los burgueses consideren de que es necesario un orden para reactivar la economía, van a crear el Estado. Ellos son los que van a crear, cuando se unen esos intereses. ¿Por qué el Estado? Porque el Estado es el que garantiza, es un conjunto de instituciones, es el que garantiza el orden. ¿Sí? ¿El orden a qué? Bueno, el orden en el sentido de me impongo contra todas las rebeliones o intentos de separación, los caudillos o lo que fuese, esto para cualquier parte de América. El orden en el sentido de que puedo desarrollar, ahí sería el ejército, ¿no? Digo, un aparato represivo. El orden en el sentido de que puedo desarrollar medio de transporte, camino, puente, para poder conectar esos territorios. ¿Sí? En ese sentido es la presencia del Estado. ¿Sí? Esto llega hasta el día de hoy. ¿Bien? Y eso permite, ese orden lo que permite son unas condiciones para poder integrar económicamente el país y al mismo tiempo poder desarrollar una economía exterior. ¿Sí? Poder desarrollar una economía. Entonces, y aquí viene esto de que Oxlack explica que la conformación de los estados nacionales en América Latina tiene una dependencia económica, tiene intereses económicos. No es que, che, hagamos un estado nacional porque somos todos argentinos, o hagamos un estado nacional porque somos todos bolivianos, o hagamos, no. Dice, no, acá son los sectores poderosos que dicen, nosotros, después de las guerras de independencia, quedó todo devastado, necesitamos reactivar la economía. ¿Sí? Por lo tanto, para poder reactivar la economía, no va a venir ningún país a invertirse acá, hay guerras civiles. ¿Se comprende? Por lo tanto, se tiene que imponer un orden. Ese orden es a partir del Estado Nacional, de ese conjunto de instituciones que tienen que estar en todo el territorio nacional, como por ejemplo el ejército, por ejemplo, ¿sí? Como fuerza. Bien, entonces dependió de los intereses de estos sectores, poderosos, ¿sí? ¿Sí? Igualmente está muy bien lo que planteaste, Jeremías, pero como para focalizarlo, ¿no? Un poco más en lo que dice el autor y ser como más específico de qué depende. Se depende de estos tipos, ¿sí? ¿Qué van a hacer después la oligarquía? ¿No? Está más que claro, va a ser después el sector reducido de poder económico en cada uno y político en cada uno de los países de América Latina. ¿Bien? Profe, ¿puedo agregar algo? Sí, Mariano. Después de toda esa idea, ¿no? De mediante todo un Estado imponer un orden, ¿no? Junto con los demás aparatos que se institucionalizaron, también parte la idea de orden y progreso, ¿no? Puede ser. Sin ninguna duda. Perfecto, sí, sin ninguna duda. Esto que viene desde Europa, ¿no? De hecho, la bandera de Brasil, que ¿no? Dice orden y progreso, que de esta época y las ideas en todos los países de América es esta idea de que el orden lleva al progreso. O por lo menos, para que haya un progreso tiene que haber primero un orden. Eso por lo menos. ¿Sí? Por lo menos es necesario el orden primero, ¿sí? Ahora lo vamos a ver en la última consigna, esto del orden y el progreso, que trae como ciertas contradicciones. Pero está muy bien lo que señalás, sin ninguna duda. Está esa vinculación entre orden y progreso. Bien, la pregunta 4, Iván, dice, ¿cómo fueron los casos latinoamericanos? ¿Sí? Brevemente, si querés brevemente comentar, porque los casos latinoamericanos, digamos, cuando dice cómo fueron los casos latinoamericanos, lo que estamos queriendo decir es cómo fueron la construcción de los estados en América Latina según algunos países, ¿no? Sí, buenas noches, profe, y buenas noches, compañeros. Hola, Iván. Yo básicamente usted habló de cómo fue la situación, usted mencionaba recién, pero yo hice una respuesta con mis palabras básicamente que explica un poco eso. Si quieres se la leo. Sí. Perfecto. Yo puse que la formación de los distintos estados-nación en América Latina no se dieron todos en un mismo periodo. Algunos tardaron más y otros tardaron menos en lograrse. Esto debido a diferentes cuestiones, como pueden ser periodos de enfrentamientos regionales y luchas entre facciones políticas, como puede ser el caso de Argentina. Factores económicos y factores geográficos, por ejemplo, la expansión de territorio que ocuparía cada estado en particular.
Cada caso de la formación de estos estados tiene sus particularidades que se les hizo más fáciles o difíciles lograrlos. En el caso de Chile y Costa Rica tuvieron una organización más rápida y eficaz. Esto debido a que tenían un circuito económico muy bien organizado y los grupos locales se acomodaron a este circuito, lo que le permitió una centralización del Estado muy fácil, evitando caudillismo y demás. Sumado a esto, tampoco ocupaban una gran extensión de territorio. En el caso de Brasil, lo que facilitó a fundar este Estado fue que dejaron todo lo que es el aparato burocrático y militar de la corona, del imperio. Esto permitió crear un sistema de dominación relativamente estable y mantener el Estado en orden, más allá de algunas falencias que podrían darse en el aspecto económico. En otros países como Perú, México y Bolivia, la extensión territorial también creó dificultades para la formación del Estado. Pero en los que se apoyaron para formar estos estados y ejercer los controles nacionales fueron en las riquezas mineras que poseían estos países. Igualmente, estos países tardaron muchos años en poseer un verdadero control total. En cuanto a los casos de Argentina y Colombia, fue muy difícil formar estos estados-nación, ya que había una precaria economía, una gran extensión de territorio que dominar, lo que llevaba a dificultades en el transporte y comunicación. Como así tampoco poseían un aparato burocrático establecido del periodo colonial. Bien, perfecto. Fíjense en cómo lo vincula permanentemente con la cuestión económica, territorial también, obviamente, pero con la cuestión económica, ¿no? Así, así como en Chile y en Costa Rica se consolidó tempranamente los estados, tenía que ver por la reducción geográfica, pero sobre todo por la rápida activación económica y demás. En el caso de Perú, México y Bolivia tardó un poco más, pero en definitiva lo que llevaron adelante la organización de los estados nacionales en esos países fueron los que pertenecían a la actividad minera, es la actividad más importante en esos países, ¿sí? Estamos hablando de estos, mira, estamos hablando de estos sectores, ¿no? De estos sectores. Acá sería la minería, mientras que en Colombia o en Argentina, que se encontraban con esas grandes dificultades, como bien mencionó Iván, sí, va a ser fundamentalmente los sectores dedicados en Colombia a las plantaciones, y en Argentina a la ganadería y a la ganadería fundamentalmente, porque la agricultura vendrá después, ya vendrá con un estado un poco más consolidado. Muy bien, muy bien. Profe, Sí. claro, y ahí haciendo una acotación, si bien a Brasil se agarró de lo que es el aparato burocrático, ¿no? y militar de lo que dejó la corona, ¿no? Del Imperio de Brasil, para consolidarse como Estado fue rápido, pero para consolidarse como un Estado nacional verdaderamente tardó muchísimo, Sí. ¿no? Para consolidarse, ¿no? A comparación de los otros ejemplos latinoamericanos. Sí, tal cual, porque ahí hubo como una especie de trasplante, Yo también ¿no? mencionaba de Perú. ¿Cómo? El texto también mencionaba lo mismo con Perú. Explicaba que Perú hasta el día de hoy no se sabe si es un Estado nacional fuerte. Claro. Si es considerado un Estado nacional. Claro. El caso de Brasil tiene la particularidad, ¿no?, de que hay como un trasplante del Estado colonial, ¿no? A diferencia de la América española, que se independiza y que corta lazo con España y demás. En el caso de la colonia portuguesa de Brasil, bueno, la corte portuguesa viene, ¿no?, y de hecho se termina formando un imperio, el Imperio de Brasil, que recién en 1889, ¿no? Termina y se forma la Primera República. Coincido con Gustavo, ahí el proceso de un verdadero Estado nacional fue, pero súper tardío. El texto lo menciona, dice que a partir de los años 30, años 30. Claro, y cuando empieza, de hecho, con gobiernos populistas y demás, que ustedes lo van a ver en historia, en historia 3, en cuarto año, ¿no? Pero con la figura de políticas populistas como Vargas y demás, ¿no? Muy bien, muy bien. Bueno, luego estaba esto, ¿qué significa institucionalizar el orden? ¿Sí? Le tocaba a Jessica Luque, que me envió que no se iba a poder conectar, pero bueno, esto de institucionalizar el orden tiene que ver justamente con el Estado Nacional, o los Estados Nacionales, poder crear, y esto es lo que dijo Florencia hace un rato, ¿no? Poder utilizar diferentes mecanismos para imponerse como Estado. ¿Sí? Esto lo vamos a ver después de la segunda mitad del año, para la parte de Argentina, con más detalle. Pero, por ejemplo, obviamente que represivo,
¿no? Un ejército que reprima a todo lo que se opone políticamente y demás. Se tiene que respetar el Estado Nacional, pero no puede ser todo represivo, porque si no, si es solo represión, no se puede conformar. Entonces acá viene lo ideológico, donde por ejemplo la escuela va a formar, ¿no?, una de las instituciones más importantes, ¿no?, para crear la nación, ¿no?, como mecanismo de penetración en los ciudadanos que reconozcan a un Estado nacional. También cooptativo. ¿Qué cooptativo? Cooptativo es poder establecer lazos, acuerdos con otros tipos de poderes. Acá es muy clásico la relación de poder nacional con poder provincial. ¿Sí? No puedo solamente, a ver, así como en la década del 19, así como voy y reprimo a La Rioja porque tiene caudillos que no obedecen al Estado Nacional, voy y doy beneficios económicos, giro dinero, lo que fuese, a otras provincias donde tienen gobernadores que lo aceptan, ¿se comprende? No es casualidad que la Constitución nacional tenga entre sus artículos esto que le permite al presidente de la Nación poder intervenir las provincias, ¿no? Bueno, en el siglo XIX es súper utilizado esto. Y material tiene que ver con esa imposición del Estado, con esa presencia del Estado, con el desarrollo de caminos, de puentes. Esto llega hasta el día de hoy. Sí, fíjense de que, de hecho, muchas de las banderas políticas, cuando hay elecciones, es, bueno, hicimos tanta cantidad de kilómetros de asfalto, hicimos tanto, ¿no? Unimos tal ruta con tal ruta, ¿no? Esta presencia, desarrollamos cloacas, esto llega hasta el día de hoy, ¿sí? Y esta presencia del Estado, ¿no?, a partir de lo material, a eso es material, ¿no? Es fundamental. De esta manera es como se institucionaliza el orden. Claro, son instrumentos de control social, ¿no?, que implementa el Tal Estado cual. como para poder llegar a toda la zona, digamos, ¿no? Y para poder poner un orden. Sí, que ahora vamos a ver a qué llamamos orden, porque bueno. Pero bien, tiene que ver un poco con eso. Bueno, vamos al último. Ahora vamos a ver lo que es orden. Perdón, yo acá metí la pata. Fiorella, que está Fiorella. Fiorella tenía que poner sobre los mecanismos, ¿no? Sí. Bueno, es un poco esto. No sé si querés agregar algo más, Fiorella, obviamente. No, igual yo acá hice una pequeña respuesta. Sí. Puse, pasar de la estructura de Estado colonial a Estado nacional no fue ni sencillo ni rápido. Cada Estado latinoamericano, en su etapa formativa, utilizó su propio aparato represor, ya sea de acumulación y de regulación de capital social básico. Desde lo institucional, consolidó sus normas y organizaciones burocráticas que le dieron acción a las actividades en los ámbitos operativos, ya sean formar la legislación, organismos públicos, mecanismos administrativos y pautas para la utilización de recursos. El Estado debe tener capacidad extractiva, además de una capacidad extractiva económica. Debe tener un aparato de recaudación y administración financiera que asegure su propio crecimiento como Estado nacional. El Estado se organiza en base a su propia realidad, generando empleo teniendo en cuenta el orden capitalista mundial con actividades económicas abiertas y productivas. Excelente, perfecto. Bien, dentro de estos mecanismos, ¿no?, ella planteaba la cuestión legislativa y lo cooptativo, la cuestión material con el desarrollo económico. Perfecto, muy bien, muy bien. No me había dado cuenta que se me... No pasa nada, profe. Se me cruzaron los nombres y las preguntas. Bueno, el último sería la idea y materialización. Dice, la idea y materialización de que el orden lleva al progreso. ¿Qué contradicciones genera? ¿No? Esta idea de que el orden lleva al progreso trae contradicciones. No sé, sí, Gaspar, si querés comentar un poco sobre esto, lo que vos viste. Sí, anoté algo, más que nada una opinión también. Puse primero en el texto de lo que entendí, lo que dijo Osla, que las contradicciones que generaron, o sea, fueron más que nada las inquietudes de la sociedad, tanto como los rasgos comunes que se pueden observar. Espera que pase la moto. Ahí está. Que los rasgos comunes que se pueden observar, por ejemplo, eran la creación, la formación de la cuestión social,
el cual se basó en las inquietudes sociales y políticas de la sociedad frente a los problemas que habitaban en esa época. Y aquí es donde el Estado, por ejemplo, puede actuar ejecutando la seguridad social, que Bien. por lo que entendí también de Oblak, fue formada para atender de alguna forma las necesidades de la población, para darle lugar a los problemas y encontrar una solución adecuada. Perfecto. Después, también otro rasgo común que para mí es el más importante es el carácter conflictivo que adquiere también el proceso capitalista con respecto a los sistemas de producción económicos exportadores. Tanto, por ejemplo, no sé, cuando en esa época algún país o potencia de Europa quiera venderle algo o comprarlo algo acá en Argentina, y el miedo de rechazo a la negociación y el enfrentamiento entre ellas. Como que se ven atemorizadas por ejemplo, Europa occidental hacia acá. Perfecto. Bien, eso es lo que marco un poquito acá. Muy bien, muy bien. Leo simplemente, pero va de la mano con lo que dijo Gaspar hace un ratito, lo que expuso, ¿no? ¿Qué contradicción trae uno, ¿no? Primero, que el orden aparece paradójicamente como una drástica modificación del marco habitual, ¿no? Porque, a ver, uno puede decir, queremos que el país tuvo toda una guerra de independencia, se está formando el Estado, queremos que haya orden. Bueno, volvemos a lo que era antes. Bueno, acá no. Lo que implica el orden no es el retorno, digamos, a lo de antes, sino que es la imposición de algo diferente. Eso sin ninguna duda. Segundo, y creo que acá me parece que está más que clara la contradicción, ¿no?, que trae orden y progreso, es que primero para llevar al orden uno tiene que poner recursos, crear instituciones, crear escuelas, crear ejército, armarlos, ¿no? Todo un desarrollo que lleva una cantidad de recursos que son complicados para los estados que terminaron hechos pomada después de la guerra de independencia. Entonces, si yo gasto mucho dinero para poner un orden, ¿sí?, no tengo tanto dinero después para el progreso, para decir, bueno, listo, ahora voy a desarrollar lo económico. ¿Se comprende? Entonces, esta es una contradicción, ¿no? Asignar sus escasos recursos al orden restaba la posibilidad de facilitar el progreso. Por otro lado, imponer un orden creaba condiciones materiales para impulsar el progreso. Yo necesito un orden para llevar al progreso, pero para poder poner el orden yo tengo que gastar recursos. Y esos recursos quizás se podrían haber destinado para poder tener un desarrollo económico y llegar al progreso. ¿Sí? Ahí viene esa contradicción. Y por último, lo que nombró Gaspar, a lo último, ¿no? Los estados que emergieron del proceso de internalización generó una dependencia financiera muy importante. Esto de que, bueno, yo no tengo los recursos, puse orden. ¿Sí? Gasté mi recurso para establecer un orden. Ahora, no tengo recursos para poder progresar, para hacer ferrocarriles, para poder conectar. Listo, pido inversiones, pido dinero prestado. Esto llega hasta el día de hoy. Pido dinero prestado. Listo, me termino endeudando. ¿Sí? Eso también es una gran contradicción de esta cuestión del orden y el progreso, ¿no?, que aparece como orden y progreso. Bueno, la verdad, me encantó la clase de hoy, la participación, genial. La verdad que genial, ¿sí?